Hoy voy a hablar de apreciar el mensaje, apreciando el mensaje. Apreciando el mensaje. Dile que está a tu lado, aprecia el mensaje. Y una vez hablé yo de apreciar y menospreciar. Recuerda, apreciar era sinónimo querer, respetar, amar, considerar, distinguir. Y a mí me llama la atención ese sinónimo de apreciar es tener en alta estima. ¿Sabes que tenemos que apreciarnos unos a otros? Tenemos que tenernos en alta estima. Hay que tener en alta estima el mensaje. El mensaje no solamente es el libro, sino todos los principios y todo lo que habla el reino de los cielos. Apreciar el mensaje. Lo opuesto a apreciar sería despreciar o menospreciar o desvalorar o ignorar o aborrecer o simplemente rechazar. Hay gente que no aprecia el mensaje, que no aprecia los principios del reino, la palabra de Dios, que no aprecia todo aquello que fue declarado de la boca de Jesús y que está escrito en los evangelios. Hay gente que sin querer o sin ser consciente no la aprecia. Es decir, lo menosprecia o lo desprecia o no lo valora o no lo reconoce o en cierta manera cuando no reconoces el mensaje de Jesús pues lo estás desprestigiando, lo estás dejando a un lado. Y el domingo hablé yo a los valientes, di instrucciones a los valientes. Ya dije yo que era solo para valientes. Y yo decía que la valentía son aquellos que demuestran con sus vidas diarias, especialmente en los momentos difíciles, los momentos de dificultad, los momentos de lucha o de prueba, decía yo que es en el fragor del combate, en medio de la batalla, donde uno puede demostrar su valía, donde uno puede mostrar su valentía. Cuando todo va bien, todo el mundo sonríe, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, ¿quién sonríe? Los que tienen el gozo de la salvación en su interior. Los que no tienen el gozo cuando las cosas van mal no sonríen, porque el gozo es algo dado de Dios, es algo que se produce en el interior y por eso cuando todo va bien, todo el mundo es valiente. Todo el mundo salta y brinca, todo el mundo se pone alegre cuando le suceden cosas maravillosas. Pero ¿dónde verdaderamente se demuestra quién es valiente? Pues precisamente ahí en el campo de batalla, en la lucha diaria. Allí cuando las cosas no van tan bien, se saben quién es un soldado del reino, un guerrero, una guerrera de reina y quién no. Porque en esos momentos la gente común, la gente que no tiene el Espíritu Santo, se desanima, se frustra, se entristece, se angustia, se desespera precisamente porque no está el Espíritu Santo. Pero cuando lo tienes y cuando Él ya se ha cultivado en tu interior, eres valiente, prevalece la fe, la alegría de la salvación, la paz interior, la perseverancia y son frutos que se van desarrollando a medida que vamos conociendo a Cristo. Se van dando estas cosas. Así que vuelva a decir al que está a su lado ahora sí, valiente. Ya que resumí en breves palabras lo que hablé un poquito el domingo. Pero dígaselo con cara de valiente, valiente. Va mejorando la cosa, vamos madurando un poquito. Gloria a Dios, que Él vive. Jesús en su caminar por la tierra, cuando Él caminó hace casi 2000 años atrás, nos dio ejemplo de la manera en que tenemos que vivir. No solamente es el mensaje como Él hablaba y lo que nos enseñó, sino además es como Él se movía, como Él se desarrollaba en medio de las circunstancias de su sociedad y donde Él se desarrollaba. Él nos dio con su vida un ejemplo para vivir así como Él hacía. Saben todos que Jesús se compadeció de los débiles, de los necesitados, de los a que apartaba la sociedad, los que estaban mal vistos, de los pobres, de los sedientos. Y ahí hablamos una vez de las bienaventuranzas. Él le habla a toda esta multitud que había aquella vez en la montaña, donde Él se subía y se ponía a hablar como si fuera un anfiteatro. Él se subía a lo alto de la montaña y desde allí hablaba a las multitudes. Y Él vino a convertir a todas estas personas, los pobres, los sedientos, los necesitados, los vino a convertir en hombres y mujeres del reino. Los vino a convertir en personas valientes, en guerreros. ¿Entiende usted esto? Él los vino a convertir en aquello que viene de Dios. No para que siguieran con sus vidas de siempre, no para que los pobres siguieran con sus pensamientos de pobreza, con sus necesidades, con sus quejas, con su ruina espiritual. Él precisamente vino a destapar la venda de los ojos de aquellos que no entendían que había un Dios todopoderoso que los había creado, que los había formado y que los estaba llamando para cosas grandes. Para esto vino Jesús. No vino a decir, ay pobrecito, qué pobrecito eres, ay me compadezco de ti, qué pobrecito eres, ay qué pobrecito, sigue pobrecito. Eso no hizo Jesús. Jesús cuando llegaba a las vidas, Él transformaba las vidas. El que no veía que hacía, salía viendo. El cojo que hacía, saltaba, ¿o no? Y el que estaba amargado y frustrado, ¿qué hacía? Salía contento, como hablábamos hace unas semanas de la mujer samaritana, que llegó con unas circunstancias de ruina en su vida, buscando saciar su sed, y cuando salió de aquel pozo, de aquella conversación con Jesús, ¿cómo salió?
Se olvidó hasta el cántaro y salió contenta, salió alegre porque había tenido un encuentro con el Mesías. Cuando tú tienes un encuentro con el Mesías, tu vida cambia. Si tu vida no es transformada, quizás no has tenido ese encuentro con el Mesías. Quizás has tenido un encuentro con la palabra o vida o verbal o con la religión. Pero lo importante es tener el encuentro con el Mesías, porque el encuentro con el Mesías te hace cambiar tu percepción de la vida. Este es el mensaje del Evangelio. Es poder de Dios. No es ruina de Dios, es poder de Dios. Así es el Evangelio. Claro y sencillo. Vuelve a decirle a que está a tu lado, valiente. Aprecia el mensaje. Y cuando yo estoy tan contento es porque palo va. ¿Usted se ha dado cuenta ya, no? Palo va. Eso me dice alguien. Es que a veces, pastor, que yo empiezo así bien porque a veces no me gusta dar palo. Pero cuando tienes que dar palo, pues hay que decirle, vamos a bailar un rato. Mueva ahí el merengue. El esqueleto, ¿qué palo va? Tranquilo, que está todo en la palabra de Dios. Y él se juntó, Jesús, con hombres rudos de mar, como Andrés o como Pedro, pero también llamó y se sentó con personas pudientes, personas de estudios, personas de alto estatus social, como Mateo o como Zaqueo. Él se movió en vidas de mujeres débiles que estaban necesitadas de él, pero también se sentó y transformó la vida de militares, de hombres guerreros, curtidos en el campo de batalla, en las legiones romanas. O sea que él trabajó con todo tipo de personas. Él no solamente vino a una clase social, él vino a todo el mundo porque todo el mundo está necesitado de salvación. Ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres, niños y ancianos, todos necesitan un encuentro espiritual con el Salvador para que el Espíritu Santo pueda venir. Entonces usted tiene que tener esto claro. Él vino a transformar vidas tanto de mujeres débiles y de hombres que no sabían cómo seguir adelante, como de hombres y mujeres que tenían un poder adquisitivo o una relación diferente en la sociedad, porque Él vino por todos. Su ministerio se presupone, precisamente hablando de mujeres, que fue sostenido por mujeres pudientes. Jesús se rodeó de mujeres que muchas veces le servían con sus bienes y con su esfuerzo y su dedicación, no solo a él, sino también a los apóstoles, a los discípulos que caminaban con él. Y lo que quiero destacar yo el día de hoy es que en todas esas personas Jesús dejó huella. En todos aquellos de toda clase social, de toda clase, de toda escala económica, y no importaba si era un leproso, era un enfermo o era alguien sano, cuando Jesús se presentaba y el corazón estaba preparado, que eso es la parte que tenemos que hacer nosotros, algo sucedía. De Jesús dejaba huella. Sus vidas eran impactadas y se producían cambios. Los cambios eran cambios radicales. Era una visión nueva del mundo. Era una visión, un entendimiento del ser humano, una visión del mundo espiritual, y las cosas cambiaban completamente. Cuando Jesús viene a la vida de alguien, lo hace todo diferente y al mismo tiempo es todo único y tiene que ser todo genuino, algo que viene del Espíritu de Dios, porque Jesús viene a transformar vidas y Él vino a transformar la historia de la humanidad. Por eso Él, a través del mensaje y del sacrificio, lo que produce en nosotros es el derramamiento del Espíritu Santo, que es el que termina de hacer esa obra que ya nosotros no podemos hacer. Decíamos en la alabanza, en la adoración, que a veces el Espíritu está preparado, pero ¿qué es lo que es débil? Cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que rendir nuestra carne para que el Espíritu pueda hacer la parte espiritual. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? No, Espíritu Santo, rinde tú mi carne, que yo quiero que tú rindas mi carne, pero el Espíritu Santo no hace eso. A la carne, a lo humano, a la mentalidad, al pensamiento, a las emociones, las tenemos que doblegar nosotros. Esa es nuestra parte. Y cuando nosotros hemos hecho nuestra parte, el Espíritu hace el resto en nosotros. ¿Usted quiere que el Espíritu haga cosas grandes en su vida? Dirá que está a tu lado, doblega tu carne. Doblégala. Doblégala, no lo vayas a doblar así a la mitad. ¿Sabes de qué estamos hablando, cierto? Y entonces Jesús producía cambios importantes. El capítulo 19 de Lucas, el verso 10 dice: el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús deja claro que Él vino a buscar y salvar vidas. No vino a darnos caricias. Él vino a darte caricias. ¿A quién le gusta que le den caricias? Me pongo así a hacer la cabeza de mi mujer, así a tocar el pelito. Digo, ¿te gusta, Cristina? ¿Le gusta? Pero Jesús no vino a eso. No vino a decir, ay, qué penita me da, ay, qué penita al pobrecito, ay, qué penita. Él vino a eso,
A veces ay, se compadece de mí, qué bueno es el Señor que se compadece de mí. Él no vino a causar penita o acariciarnos, Él vino a traer solución a nuestras vidas. Él vino a transformar y a hacer cosas sobrenaturales, a traer vida a nuestras almas. A eso vino Él. ¿Le queda claro? Jesús no tocaba a las personas con sus palabras, con sus hechos, con sus obras poderosas, con sus conversaciones y con sus enseñanzas para que luego se fueran y siguieran siendo iguales. Entonces para eso no necesitaban un salvador. Para eso hubiesen cogido cualquier palabrero de por ahí o cualquier persona que sea erudito en psicología y uno puede entrar y salir y ser el mismo. Pero cuando Jesús viene a la vida, Él transforma las vidas. Porque Jesús habla al alma, habla al corazón, habla a la voluntad y Él vivifica el espíritu. Y todo lo hace con aquellos que se acercan a Él. Pero no pasaba con todo el mundo. Muchos le buscaban, dice la palabra de Dios, para llenar sus barrigas o para tener que hablar. Entonces, ¿viste lo que dijo Jesús? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo de los fariseos? ¿Viste lo que dijo? Y había gente, sí, ya, yo estoy con él, con Jesús. Hay gente que lo tomó como un partido político. Y en principio hizo la política, pero la política del reino de los cielos. Pero hay gente que escuchaba a Jesús para después estar todo el día hablando. ¿Viste lo que dijo? Como no habían telenovelas, no habían jueguitos, no había tantas cosas, pues la telenovela era escuchar a Jesús para después ir a hablar de lo que decía Jesús. ¿Y viste lo que le dijo al sumo sacerdote? ¿Fue al sumo? Sí. Hay de todo. Entonces había gente que también se acercaba hacia Jesús. Y había gente que se acercaba pues de muchas maneras. Otros venían para ver los milagros. Otros venían buscando sus errores, a ver si mete la pata, a ver si dice. Lo dijo, viste que lo dijo, que no respetes el sábado, lo dijo. Y empezaban a inventar cosas acerca de Jesús, había de todo. Había gente que iba para sentirse más cerca de Dios. No es que estuvieran más cerca de Dios, sino para sentirse más cerca de Dios. Había todo tipo de personas que se acercaban a Jesús. Y esas vidas no eran transformadas a pesar de vivir y habitar con el mismo Jesús, con el Mesías, con el Salvador del mundo, a pesar de haberlo visto hacer maravillas, a pesar de conocer el mensaje, a pesar de ver la poderosa mano de Dios que estaba sobre el Señor Jesucristo, simplemente no quisieron creer. ¿Usted hubiese creído en esa época? Todos decimos que sí, pero a veces ni siquiera creemos en la nuestra. Entonces cuando Jesús entendía que las personas escuchaban sus palabras, veían su testimonio, veían las obras poderosas de Dios en su corazón, en su mente, en el alma, y no eran transformadas, cuando Jesús le daba la oportunidad de ser transformado, de vivir diferente, de ser hechos ciudadanos del reino de los cielos, de decir, os presento al Padre Celestial, a través de mí Dios es vuestro Padre Celestial, que no es cualquier cosa, que ni siquiera se presenta como Dios. Que en todo aquel tiempo cada pueblo tenía sus dioses, cada persona tenía sus dioses. Dice, Él se presenta como Padre. Mira que está a tu lado, como Padre. No como Dios, siendo Dios. Se acerca mucho más todavía y a través de Jesús se presenta como Padre. Cuando Jesús da todas estas oportunidades, habla a la gente y le da sus palabras. Y cuando dice, bienaventurados los pobres, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Qué son los pobres? Felices, dichosos, bienaventurados, ¿lo son o no lo son? Ay, qué penita el pobrecito. ¿Por qué entonces decimos eso? Si dice la palabra de Dios que son bienaventurados, ¿lo son o no? ¿Usted lo cree? Es que no, eres bienaventurado si eres pobre, gloria a Dios, lo dice la palabra. Dice que muchas veces Jesús se acercaba y estas personas no había un impacto en sus vidas, no había una transformación. Dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nos presenta al Padre y esas personas no recibían el mensaje o no lo apreciaban, sino buscaban en Jesús algo diferente, alguna otra cosa diferente. Y en muchas ocasiones Jesús tuvo que exhortar a aquellas multitudes, aún a los discípulos que venían. Y hubo un momento ya en su vida, a medida que iban caminando, cuando Él veía que las vidas no eran transformadas, Él de alguna manera se quitaba las pulgas de encima. Dirá que está a tu lado, quítate las pulgas de encima. Las garrapatas, ¿saben lo que hacen las garrapatas? ¿Qué hacen las garrapatas? Alguno tiene cara de garrapata aquí. ¿Qué hacen las garrapatas? Se le pegan al perro y después voy a arrancar una garrapata. Una vez fue a arrancar una garrapata y le arranqué la pata al perro. Exagerado. La pata completa. Pues sí, pues mira, vamos al capítulo 6 de Juan. Versos 24 a 27.
Dice la palabra de Dios: por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Y habla de trabajar para recibir el alimento espiritual. A veces dedicamos tantas horas a lo secular, a trabajar para poder alimentarnos físicamente, para poder tener electricidad en nuestros hogares, para poder pagar el teléfono y para tantas cosas. Nos volcamos tanto en trabajar y es necesario, y la palabra habla de esto. Pero dice Jesús: no trabajáis solamente por esto. No pongáis todo el centro de atención en eso. Dice: trabajad por el alimento espiritual. Y aquellas personas, dice, que se levantaron temprano, vieron que no estaba Jesús. ¿Dónde está Jesús? Una multitud. ¿Dónde está Jesús? Se fue. ¿Y cómo se fue? Porque Jesús había caminado sobre las aguas, se había ido. Y ellos habían contado las barcas. Dice: ayer habían aquí 3 barcas, siguen habiendo 3 barcas. No hay ninguna barca. ¿Para dónde se fue Jesús? Si la única manera de salir de aquí es a través del mar de Galilea. Y entonces dijeron: ¿cómo se fue? Y saben cómo se había ido, ¿verdad? Se había puesto a caminar sobre el mar y se había mandado a mudar. Y entonces dice que cogieron las barcas que quedaban y fueron buscándolo por toda la ribera y lo encontraron en Capernaum. Y llegaron: Jesús, ¿cómo te fuiste? Me estamos buscándote, queremos de ti, si queremos escucharte, si queremos estar. Dice Jesús: ¿ustedes no quieren escucharme? Ayer, como alimenté a 5,000, hoy vienen a que alimente a otros 5,000, ¿verdad? No quieren salir a trabajar, quieren que yo los alimente. Y entonces le dijo: no solamente. La cuestión es: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque a Jesús no lo puede engañar nadie. Jesús no puede ser burlado. Jesús sabía perfectamente por qué lo estaban buscando, y en esta ocasión les recrimina y le dijo: trabajad, esforzados por alimentaros. Así precisamente respondió Jesús ante el tentador. Mateo 4:4 dice que cuando Jesús estaba siendo tentado por el mismo Satanás, dice que él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? Conoce la palabra, conoce el evangelio, lo conoce, lo vive, lo siente. Cuando el evangelio te dice a ti: cree, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? De a creer, diga que está a su lado: creer. Eso es alimentarse del evangelio, de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra está para conocerla, para creerla y para vivirla. Cuando el evangelio te dice: persevera, ¿qué tienes que hacer? Perseverar, ¿cierto? Cuando el evangelio te dice: ama a tu amigo, ¿qué tienes que hacer? ¿Y a tu enemigo? A veces decimos: sí, a mi enemigo lo amo, allá donde está. Pero estamos hinchando al amigo. Estamos hinchando al hermano muchas veces. No somos conscientes de estas cosas. Cuanto más a tu hermano. Cuando la palabra dice: busca a Dios todos los días, busca a Dios todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo 2 veces a la semana, ¿no? ¿Cuándo? Es lo que dice la palabra. Por eso dice: no solo de pan, no solo del alimento físico vivirá. Hay un alimento espiritual por el cual también tenemos que esforzarnos. Porque a veces no queremos. Es que yo no siento hoy de orar. ¿Usted siente orar, pastora? ¿Usted siente orar? Yo no siento hoy de rezar. ¿Pero sentiste ir a trabajar por la mañana? No, tampoco sentí. ¿Y fuiste al puesto de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que comer. Pero es que espiritualmente es lo mismo. Pero no lo desarrollamos igual. Yo no siento de levantarme hoy, pero te levantas. Porque tienes responsabilidades, tienes hijos que alimentar, o tienes una esposa, un esposo, tienes cosas que hacer, tienes tantas cosas. Y si no, búscate responsabilidades, pero algo tienes que hacer. Con la palabra de Dios es lo mismo, alimentarnos. Y Jesús sabía por qué aquella multitud estaba viniendo. Queremos escucharte, Jesús, queremos escucharte. Y un jamón, vienen a alimentarse. Vienen a que les haga otro milagrito. Él no vino a hacer milagros, aunque los hizo, eso no fue la razón de que Él viniera.
Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No dice la palabra que vino a hacer milagros, que en ese tiempo de salvar y buscar hizo milagros para certificar que Dios estaba con él. Gloria a Dios. Pero la razón de ser de Jesús no es que el cojo se sanara, que estuviera 20 años sin cojera y después que se muriera. Porque al final todos nos morimos, ¿no? O alguno se queda. Él vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que buscarle, pero no para pedirle pan para el vientre, que muchas veces lo hacemos, no solamente para nuestras cosas egocéntricas. Búscale para servirle como Él desea. Señor, que te pueda servir como tú deseas. Sí, sirviéndote como tú deseas, me creo enemigos que así sea, pero quiero servirte como tú deseas. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Esa tiene que ser una oración clave todos los días en tu vida. Claro que te va a faltar el alimento para fin de mes muchas veces y tendrás que presentar esa oración delante de Dios. Pero a veces nos centramos tanto en lo físico que nos olvidamos si queremos agradar o no a Dios. Juan capítulo 6, los versos 53 a 66. Es otra ocasión que dice Jesús dentro del mismo capítulo. Dice Jesús, entonces Jesús les dijo, en verdad o verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Capernaum, donde había ido la multitud. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pedro le decía a Andrés, se volvió loco, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? La gente está diciendo, esto no está bien, esto no está bien. Sigue diciendo, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior, porque Jesús sabe todas las cosas, que sus discípulos, ¿quiénes eran? Los discípulos, ¿qué hacían? Murmuraban por esto, les dijo, ¿esto escandaliza? ¿Esto escandaliza? ¿Esto te escandaliza, Pedro? ¿Esto te escandaliza, Andrés? Porque si vierais el Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El evangelio es espíritu y es vida. Diga conmigo, el evangelio es espíritu y es vida. ¿Lo cree? Eso es el evangelio. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, de sus discípulos, y quién era el que lo iba a entregar o a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y el verso 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban. Los discípulos decían, Jesús, ¿tú estás juntando o estás dividiendo? ¿Tú estás multiplicando o qué estás haciendo? Ayer éramos 500 y ahora te pones a decir todo lo que estás diciendo y nos estamos quedando en 250. Y si sigues así, mañana van a ser 50. Pero ¿tú a qué veniste? Se están yendo ahora con aquel y con el otro y se están yendo con el otro. ¿Y qué dice Jesús? Uy, es verdad, que se me escapó. Llámalo. Haz un grupo y mándale un WhatsApp a todo que no era así, que ellos entendieron mal, que venga. ¿Se imagina Jesús? Sí. Si fuera mi esposa, haría así la cabecita, que se relaja. ¿No? El evangelio es claro, es sencillo. Ya sabemos que no está para todo el mundo. Todos son llamados a salvación, pero solamente los valientes lo arrebatan.
Solamente los esforzados, solamente los que creen en la gracia, solamente los que verdaderamente comen de la palabra del Señor y es real esa palabra en ellos. Entonces cuando le dijeron a sus discípulos, mira, cambia el mensaje, que se nos va la gente, cambia el mensaje. Resulta que Jesús no cambió el mensaje, al contrario, dice que pone a los suyos, a los más íntimos aún contra la espada y la pared. Dice el verso 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿a quién le dijo? Diga a los 12. A los íntimos, a los que estaban dando desde el principio. Ahí estaban los 12, verso 67. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Le dijo eso, ¿verdad? Lo puedes poner si quieres. Lo leemos otra vez. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Qué está diciendo Jesús? Te estamos diciendo que hagas las cosas de otra manera por tu bien, para que haya un grupito bueno. Pero recuerde que Jesús siempre conoce el corazón. Recuerde que Jesús es claro. Si el Padre no los ha traído, el Padre, si nos ha conseguido venir el Padre, tarde o temprano desaparecerán. Porque mire, Jesús no está para perder el tiempo. Jesús está para venir a rescatar y buscar lo que se había perdido. Pero cuando Él rescata, cuando tú tienes encuentro con Dios, tu vida tiene que ser transformada, tu mentalidad tiene que ser transformada, tus emociones son transformadas, tu visión de la vida es transformada. Y si no es así, Dios te va dando oportunidad y oportunidad y otra oportunidad. Y esto lo voy a hacer yo porque no lo hace Dios, sino ¡tan! Patadazo. Qué bruto el pastor. Porque eso es más bueno que yo, gloria a Dios. Pero en otras palabras lo estaba diciendo. Dice que muchos de los discípulos que no entendían el mensaje, ¿cómo que de comer de ti? ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo? Dice que se fueron. ¿Usted cree que adrede no hizo Jesús? Se puso a hablar en la sinagoga de tienen que ver mi sangre, tienen que comer. ¿Usted cree que Jesús no hizo adrede o se le escapó? ¿Usted qué cree? Estaba llegando un momento en el tiempo de Jesús donde ya Él comienza a sacarse de encima a aquellos que no tenían un corazón dispuesto para las cosas santas. Aquellos que no tenían un corazón que no iban a ser transformados. Aquellos que iban a ser un peso para la obra que Dios quería hacer. Les había dado oportunidad por activa y por pasiva. Les había dicho tantas cosas. Pero cuando el corazón del hombre es rebelde, cuando no quiere entregarse, cuando no quiere llegar a la voluntad de Dios, al final, ¿qué hace? Tarde o temprano. Yo conozco mucha gente que han salido del camino. Y es una pena, gente que tenía propósitos llamados de Dios, con dones, con ministerio, y han amado más otras cosas. Es que Jesús sabe que si tú vas a amar algo más que a Él, te va a descartar, lo va a hacer Él. Tú vas a poner 1.000.000 de excusas, no, porque me dijeron, porque hicieron. Tú pondrás las excusas que quieras. Pero es que si no amas a Dios, Él tarde o temprano, tú te autodescartas del plan. Porque Él quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Y por eso te da la palabra. Y por eso te dice, gózate, 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 gózate. Y tú dices, no me gozo, porque me va todo mal, porque no me gozo, porque no me gozo. Y gózate, no me gozo, gózate, no me gozo, gózate. Pues aparta de mí, hacedor de maldad, porque si no haces la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Eres un hacedor de maldad? Porque está diciendo que la palabra de Dios, estamos invalidando la palabra de Dios. Por eso Él vino a rescatarnos y Él quiere verdaderamente rescatarnos, pero es que el paso lo tenemos que dar nosotros. El paso de creer a la palabra, el paso de seguir creyendo, el paso de seguir perseverando, el paso de seguir creciendo, de tener esa esperanza, de tener ese ánimo, de tener esa fe, de tener esa vida de relación con Dios. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso no lo puede hacer Dios por nosotros. Nosotros queremos el interruptor que Dios lo haga. No lo va a hacer Dios, Él no va a apretar ese botón porque ese botón lo tienes tú. Y lo tienes que dejar fijo más. Cuando lo aprietes, rompe ya para que no puedas darte para atrás nunca en la vida y sigas adelante. Entonces Jesús no cambió el mensaje. Entonces Jesús, cuando los discípulos dijeron, mira, pero habla de otra manera, le dijo, no, ustedes también me quieren dejar. ¿Dónde vamos? Dijo Pedro. Porque cuando tienes un encuentro con Dios personal, con Dios, ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con nada, sino cuando tienes un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo, tú tienes la respuesta de Pedro que puede ir, ¿y dónde vamos a ir, Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si tú has transformado nuestro interior, si tú has transformado nuestra visión del mundo, si ahora sabemos que eres el Mesías,
Entonces, Él viene a tocar a las personas para que las personas cambien, no para que sigan en el mismo camino. Él viene a marcar un camino nuevo, una visión del mundo nuevo. Él viene a cambiar la sociedad, la mentalidad. Él viene a cambiar en tu interior la cultura corrupta que enseñaron tus padres, la cultura corrompida que nos rodea. Él lo viene a cambiar. Él viene a cambiar tu vocabulario espiritual. Cuando tú piensas, no puedo, me pasa esto, Él viene y te cambia el vocabulario y Él te dice, ahora lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Él cambia tu vocabulario, si lo quieres cambiar. Si no puedes seguir con el vocabulario antiguo, es que no puedo. Pues bueno, pues sigue con tu vocabulario antiguo, pero tarde o temprano te confrontarás contra la espada y la pared con Jesús. Y Jesús te va a decir, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ustedes también te quieren ir? Y tendrás que responder. Y si has tenido un encuentro personal con Él y divino con Él, yo sé cuál es tu respuesta. Él viene a abrir la puerta a un cambio en nuestra mentalidad, un camino de fe, de visión, de propósito divino. Nos cambia y nos trae vida en abundancia. Él vino a traer vida en abundancia. Diga que está a su lado, vida en abundancia. Ríos de agua viva en tu interior que generan vida. ¿Qué generan? ¿Sabes lo que es vida? Vida, luz, sal, tanto que hemos hablado de estas cosas. Él nos habla de gozo en las tribulaciones. Eso es lo que dice la palabra. Gózate en las tribulaciones, lo dice. Él dice que puedes tener la sabiduría de Dios. Pídesela conforme a su plan, conforme a lo que Él quiera hacer. Pide sabiduría y Él te va a dar. Él te habla de esperanza, te habla de amor, te habla de luz en medio de las tinieblas. Pero es que hay tantas tinieblas, sí, pero eres luz. Eso es lo que dice la palabra. Come de esa palabra, aliméntate de esa palabra, la palabra de vida. Él sigue diciendo, nos presenta a un Dios Padre y a un poderoso y maravilloso Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente a través del medio de Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Tienes el Espíritu Santo? Gloria. Espíritu Santo de Dios. Pero si con todo esto y más comenzamos a razonar el mensaje como estos discípulos lo hicieron y se pusieron a razonar, a decir, no, pero es que Dios, tú no sabes lo difícil que es vivir en el siglo XXI, tú no sabes cómo está mi vida, tú no sabes cómo es mi casa, tú no sabes cómo es mi familia, pero es que Dios, tú no sabes que mi enfermedad, es que mi novia, es que si tú la conocieras, es que el perro me mordió. Empezamos a inventarnos cosas. Es que Dios no sabe. Claro que Dios sabe. Pues que Dios no sabía lo que iba a hacer a Capernaum cuando entra a aquella sinagoga y dice lo que dijo. Precisamente Él comienza ya a separar a aquellos que no querían aprovechar la oportunidad de recibir el avivamiento, el despertar que iba a venir sobre Jerusalén. Él comienza a separarlos, Él comienza a alejarlos adrede. Pero Dios no te va a echar, Dios te va a confrontar. Él te confronta con la palabra. Él te dice, todo así, así y así. Pues yo no creo que sea así. ¿También te quieres ir? Arranca, Pedro. No, yo arranco. ¿A dónde voy? Ese es el evangelio. Es poder de Dios para la salvación. Pero es que esto es de Dios. Y solo podemos darle permiso a Dios. Y el permiso se lo da a cada uno de ustedes. En la manera que conocemos la palabra. Entonces es difícil. Por eso es para valiente. Por eso es que la palabra es cada. No hay un solo cobarde que esté en el reino de los cielos. No hay uno solo. No hay ninguno que no se haya esforzado. Todos tienen que ser esforzados. Y si usted es una persona que no es esforzada, usted no va a estar en el reino de los cielos. La palabra es clarita. Usted cree que va a estar. Pero si no es esforzado, no va a conquistar nada. Pues ya se lo dijeron a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, diga valiente. Como todos los domingos que era el culto solo para valiente. Si alguno faltó, lo puede escuchar por la web, para valiente. Ahí está. Jesús no intentó convencernos cuando Él ya te muestra el camino, no nos intenta convencer. Al contrario, Él sabe que el evangelio es para valientes, para personas dispuestas a rendirlo todo, a luchar con todo y a darlo todo. Si usted no está dispuesto a luchar con todo porque el Espíritu Santo sea real y dinámico en su vida, usted no sirve para este camino. Váyase a las hermanitas de la caridad o a algún otro lugar. Hay religiones en el mundo, hay 1 millón de religiones o más. Hay religiones para todo el mundo, pero esto es para gente del reino, esto es para gente que entiende el mensaje, esto es para gente que quiere vivir el pan del cielo. Esto es lo que dijo Jesús, tienen que comer de mi carne, beber de mi sangre, ya que esto es mucho para nosotros, esto es mucho para nosotros. Pero sí, es sacrificado, está hablando de sacrificio.
Cuando dice comer mi sangre, está hablando, beber mi sangre, está hablando de sacrificio. Y esto sacrificado es por gracia, pero es sacrificado, es saber morir a nosotros mismos. Esto es el Evangelio. Jesús no intentó convencerlo. No se vaya, quédense, venga, yo cambio lo que dije, yo lo retiro. Lo retiro, venga. Que nos quedamos poquitos, venga. No. Esto es sencillo. Él te presenta la oportunidad de que cambies tu vida, de que tu vida sea transformada. Porque si tu vida no es transformada, el Evangelio no es nada para ti. El mensaje se ha vuelto vacío. Esto es lo que dice Jesús. Es lo más preciado que le puede pasar a alguien. Estaba orando en medio de la adoración, cuando estaba orando Yani, y es lo más preciado que nos puede pasar. Ella dijo algo así. Conocer el Evangelio, ser llamados en lo personal. Es lo que Jesús enseñó de la perla que un comerciante de perlas dice que encontró. Y cuando la encontró dice que vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. Así es el Evangelio, que lo deja todo por hacer real el mensaje en las vidas. Es el tesoro que dice que alguien encontró, dijo Jesús, en un campo. Alguien estaba buscando y encontró un tesoro en un campo. Y el campo dice, ¿quién es el campo? Es de fulanito de tal. Dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo porque había un tesoro. Eso es el Evangelio en su interior. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, simplemente porque no lo apreciamos. Y recuerdo lo que dije, que era apreciar, tener en alta estima, respetar, amar, desear con todo el corazón. La palabra está llena de oportunidades para hacer lo que Dios quiere que seamos, pero también está llena de ejemplos de personas que parecían que creían y que no aprobaron en su diario caminar. Ahí está el libro de las epístolas de Pablo. Muchas veces Pablo le dice a la iglesia, cuídate de tal y tal y tal, que un día caminaron conmigo en el Evangelio, que hicieron grandes cosas en la mano de Dios, pero que se han vuelto anatemas, se han vuelto malditos, están desprestigiando el mensaje y están vomitando el nombre de Cristo. Ahí están las epístolas. Libro de Hechos también, si lo vemos a Ananías y Zafira, personas que querían amar a Dios, pero que las vidas eran diferentes. Y hay un libro en la palabra de Dios que usted lo tiene que conocer, es el libro de Apocalipsis o Revelaciones. ¿Conoce el libro de Revelaciones? ¿Lo conoce? Ahí está, el último de todos. Y los capítulos 2 y 3, el mismo Jesús da orden y manda a sus mensajeros a los ángeles para que le den un mensaje a iglesias completas en la región de Asia. Los mensajes a las 7 iglesias. Y ahí está. Iglesias que habían comenzado en la fe, iglesias en las que había caído el Espíritu Santo, iglesias que alguna de ellas tenía todos los dones del Espíritu, que se estaban manifestando poderosamente las obras de Dios, que habían creído en Jesús, sobre las que el Espíritu Santo, los que Dios les manda y les demanda algo. El mismo Jesús dice que le llama la atención a la iglesia. ¿Sí? ¿Le puede llamar Dios la atención a la iglesia cuando venimos aquí a decir aleluya, gloria a Dios? ¿Cómo nos va a llamar la atención a nosotros que salemos los que están fuera? Pero nosotros que estamos aquí, encima que venimos, ¿nos va a llamar la atención? Pues se lo manda la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, le llama la atención el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque te da oportunidad de cambio. ¿Por qué no quiere que tú te autodestruyas? Te da oportunidad de cambio y te dice, venga, tienes esto bueno y has hecho lo otro bueno a muchas iglesias y es verdad que has peleado por mi causa y esto y lo otro, pero tengo contra ti. Dice Jesús a cada una de las iglesias, menos a una, tengo contra ti esto y esto, que no has cambiado, que aquello en tu vida, que lo otro, y entonces espera, el mismo Jesús te da la solución. Dice, mira, arrepiéntete y deja esa faceta de tu vida, déjala atrás. Porque Él lo que quiere es hacer maravillas entre nosotros. Pero a pesar de que en la iglesia se estaban dando maravillas, la iglesia de Apocalipsis, más importante eres tú de manera personal para Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eres tú personalmente, como individuo, eres importantísimo. Jesús no murió para hacer milagros en la iglesia. Jesús murió por ti. Entonces tú eres lo importante para Jesús, tú, tu vida, tu corazón, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Y Él sabe que si tú las rindes, el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso nos llama la atención. No para que te vayas enfadado. Voy enfadado, mira lo que me dijo, que tengo que dejar. No. Por amor, nos advierte, nos avisa, nos da oportunidad de cambio, nos da oportunidad de ser transformados. Porque eso es lo que hace Jesús cuando mira las vidas, transforma las vidas. Uno no puede ser igual
ni puede haber algún cambio sustancial. Hay una transformación cuando uno recibe a Jesús. Dios da oportunidad siempre de arrepentirnos y cambiar nuestras actitudes. Esas acciones deben de ser cambiadas y cada uno conoce su corazón y conoce cómo está su relación delante de Dios. Yo sé que estamos en un tiempo difícil. ¿Lo cree que estamos en un tiempo difícil? Estamos en un tiempo difícil. Pero Dios nos trajo a este tiempo. Dios hizo que nacieras en este tiempo. Podías haber nacido hace 500 años, o hace 1000, o dentro de 5. Pero naciste en este tiempo porque hay un plan de Dios para ti. No naciste por casualidad. Hemos nacido y estamos aquí. Nos hemos librado de muchos accidentes, muchos. ¿O no? Algunos se han librado de quedarse electrocutado, alguna cosa de estas. Nos hemos librado y estamos aquí. Dios tiene algo para nosotros. No es todo casual en el plan de Dios. Estamos aquí y Dios quiere transformar nuestras vidas. A mí siempre le digo, Señor, que te pueda servir como tú deseas. Y a veces servirlo como Él desea te lleva a buscarte enemigos, a buscarte situaciones difíciles, a buscar tantas cosas. Pero mi deseo es servirle como Él quiere y no como nosotros queremos. Servirle como a Él le agrada. El Espíritu Santo sigue buscando en quién derramarse. Por eso dijo Jesús, trabajen por el alimento que no perece, por el alimento que trae vida. Y que el Espíritu Santo se pueda derramar con plenitud y con libertad en nuestras vidas. Este es mi deseo para hoy, para aquellos que son valientes. ¿Va a ser usted valiente? Póngase en pie conmigo.